Permitirme saludar a todos los que en esta mañana nos acompañáis y especialmente a algunas familias que están con nosotros, otros de más lejos. Bueno, todos bienvenidos, gracias al Señor de que podemos estar en esta mañana juntos. Sabéis que estamos siguiendo, ni más ni menos, el devocional de los 40 días de los apóstoles. 40 días con los apóstoles. El libro de Hechos, concretamente. La mayoría de vosotros, o casi todos, pienso que tenéis el librito, para que podáis, cada día estamos leyendo un trocito de la palabra de Dios en el libro de Hechos y al mismo tiempo un comentario que hicimos para estos días. Y también espero que hayáis resuelto ya el segundo examen, el segundo examen que tocó el día 8. Luego al final lo pondré en la pantalla para que podáis corregir, no copiar, sino corregir. Corregir si lo hemos hecho bien. Así que seguimos con este tema y hoy lo iniciamos con el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, y trataremos un poquito sobre este capítulo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés debía celebrarse 50 días después de la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Los que van a la clase de Cándido saben muy bien, perfectamente, creo, diría yo, todo lo relacionado con las fiestas judías. Así que yo no voy a entrar. Si queréis podéis preguntarle al profesor o a los alumnos de Cándido, porque han estado estudiando muy bien las fiestas judías. Pues bien, la fiesta de Pentecostés aquí en este momento representaba mucho más que una fiesta. Es decir, representaba el cumplimiento de algo. Fue el día en que nació la Iglesia. El día en cuando la Iglesia comenzó a existir. Ese día, el día de Pentecostés. Esta fiesta nos habla de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vino a llamar al mundo a formar un pueblo a formar el cuerpo de Cristo, a formar la Iglesia. En otras palabras, lo que Belén fue para el nacimiento de Cristo, Pentecostés lo fue para ni más ni menos el nacimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en Pentecostés. Dice que cuando llegó, el primer versículo del capítulo 2, dice, cuando llegó, no se trataba refiriéndose a una determinada hora del día. Significa que en Pentecostés, que Israel había estado celebrando ya muchos años, durante generaciones, se cumplía ese día. Llegaba el cumplimiento del Pentecostés real, del inicio de la Iglesia. En el capítulo 2 y versículo 2 se nos dice que de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento regio que soplaba, el cual llenó la casa en que estaban. Cuando el Espíritu Santo vino, no fue de una forma visible. Sin embargo, se dio a conocer su presencia por el oír y por el ver. Por medio del oído percibieron un ruido que llegó del cielo. Dice como un viento fuerte que llenó toda la casa donde estaban sentados. No fue un viento suave, fue realmente un estruendo. No fue un viento, una brisa que soplaba suavemente, sino que fue un viento que producía un huracán, podríamos decir, un tornado. Y creemos que por ese ruido tan estruendoso, toda la ciudad de Jerusalén lo escuchó. Se nos sigue diciendo en el versículo 3, y que les aparecieran lenguas representadas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de ellos. Creemos que las lenguas eran como de fuego. No eran fuego, sino que parecían fuego.
Y esto llamó pues la atención de la vista. El ruido, el estruendo, el sonido, el tornado, el huracán que aconteció, fue lo que oyeron. Pero por otro lado, vieron lenguas como de fuego. Así que, por tanto, en aquel día, cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia, hubo dos formas de ser representado el Espíritu Santo, tanto por lo que oyeron como por lo que vieron. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y ellos vieron algo que tenía la apariencia de fuego. Es la forma de presentarse el Espíritu Santo en nosotros. Lo oímos en cierta medida. Oímos al Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu. Oímos a nuestro Espíritu Santo redarguyéndonos de pecado, hablando en nuestro interior. Y por otro lado, vemos la manifestación del Espíritu Santo muchas veces alrededor nuestro. Cómo el Espíritu Santo se manifiesta alrededor nuestro y también en las personas. Seguimos con el versículo 4. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Por otro lado, encontramos un texto que leíamos la semana pasada, en el capítulo 1, versículos del 4 al 5, se nos dice que ellos estaban juntos. Y les ordenó, se nos dice, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Ellos fueron, en ese instante, en ese momento, bautizados por el Espíritu Santo. Bien, creemos que sí, puesto que el mismo Jesús así lo confirma. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. En primer lugar, podemos decir que ellos fueron regenerados. Una persona tiene que nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Según el Evangelio de San Juan, capítulo 3 y versículo 5, Jesús responde a Nicodemo. Responde a Nicodemo en la pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿No? Y él, Jesús, contestando a Nicodemo, le dice, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que ese bautismo del Espíritu Santo podemos relacionarlo con la regeneración. Somos regenerados por el Espíritu Santo. Tenemos que nacer de agua y del Espíritu. En segundo lugar, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Ese nacimiento se complementa con que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Se nos dice que si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Así que podríamos leer distintos textos en los cuales se nos menciona esta idea de que cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando somos regenerados, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu viene a morar en nosotros, viene a vivir en cada creyente. Y en tercer lugar, ese nacimiento, ese bautismo del Espíritu Santo, también se manifiesta en la idea de que somos sellados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en su carta también a los Efesios, capítulo 1, y versículos del 13 y 14, dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras
o garantía de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que podemos decir, podemos, en cierta medida, afirmar lo que dice el texto, ¿no? Que vosotros habéis sido llenos del Espíritu Santo y habéis sido bautizados con el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros podemos manifestar también en nuestra propia vida de que hemos sido regenerados, hemos sido transformados, hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros. El Espíritu Santo nos sella de una forma real, una forma para siempre. Somos sellados por el Espíritu Santo, porque así lo afirma la palabra de Dios. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 30, también encontramos aquellas palabras que escribe el apóstol, capítulo 4, versículo 30, se nos sigue diciendo: y no hagáis entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, esto quiere decir que es posible contristar al Espíritu Santo, pero no es posible contristarlo hasta el punto de que Él salga de nosotros. El Espíritu Santo sella al creyente para el día de la redención, se nos dice. Nosotros no nos podemos sellar con el Espíritu Santo, nosotros mismos. Eso es algo que solamente hace Dios, por esa opción, por ese nuevo nacimiento, por esa nueva conversión. El Espíritu Santo sella al creyente para el día de la redención. Eso es algo que Dios hace al creer nosotros en Él. La fe en Jesucristo nos sella con el Espíritu Santo para ese día, hasta ese día final, hasta el día de la redención. Así pues, la plenitud del Espíritu Santo también tuvo lugar en ese día de Pentecostés. Observamos pues en este capítulo 2, versículo 4, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo tiene el propósito de que sea para el servicio cristiano. Y hoy día, es así, es real. Ese propósito, el ser llenos del Espíritu Santo, es para un servicio, para el servicio cristiano. El ser llenos es para servicio como iglesia, porque somos iglesia, somos llamados a usar nuestros dones para el servicio de los otros, de los demás. Ayer también en la reunión de hombres estuvimos tratando este tema, estuvimos dialogando también sobre este tema del Espíritu Santo. Coincidió, no fue expreso, sino que coincidió. Y la verdad es que pudimos sacarle mayor sustancia al tema. Pues bien, el ser llenos del Espíritu Santo tiene el propósito de servicio. Y este es un motivo por el que debemos de pedir ser llenos del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, encontramos también aquellas palabras tajantes que dice este versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Tiene que ser nuestro deseo, nuestro anhelo, el ser regenerados, el ser llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo more en nosotros, que el Espíritu Santo nos selle. El bautismo del Espíritu Santo es un acto de Dios por medio del cual el Espíritu viene a morar en el creyente
sellándole para el día de la redención y colocándole en la iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Uno será mano, otro será pie, otro será ojo, otro será uña, otro será alguna verruga que nos sale. Pero somos parte de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo. Es el nacer de nuevo que Jesús explicaba a Nicodemo. Y ahora, con la plenitud del Espíritu Santo, el creyente queda, pues, capacitado para el servicio cristiano. ¿Y qué es el servicio cristiano? A veces podemos pensar que el servicio cristiano es simplemente, o para aquel que deja su trabajo, sus comodidades, se pone su vestimenta de santo, santurrón, por decirlo así, y es el que hace el servicio cristiano. Pues no, el servicio cristiano es algo que hacemos o podemos hacer todos nosotros. El servicio cristiano son todas las obras que podemos hacer por amor a Dios. Todas las obras que podemos hacer por amor a Dios. Para eso somos llenos del Espíritu Santo. Simplemente saludar o amar, respetar, ayudar, enseñar, predicar, hablar de Jesús, orar, interceder, visitar, evangelizar, es decir, dedicarse a la obra, al servicio. Todo lo que hagáis, dice la palabra de Dios, hacerlo como si fuese para el Señor. Y Él nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo, pero llenos del Espíritu Santo con un propósito muy claro, de que podamos poner a disposición del cuerpo de Cristo nuestros dones, nuestras cualidades, nuestras habilidades. Porque sin duda que si nos falta un pie, vamos a cojear. Y si nos falta una mano, pues nos va a ser más difícil abrochar los botones. Y podríamos ir mencionando cualquier parte de nuestro cuerpo. Porque todos somos un cuerpo y nos necesitamos todos, unos a otros, para el servicio de los demás, para el servicio del resto del cuerpo. Con ese propósito uno de los propósitos, somos llenos del Espíritu Santo. Y se nos dice que después de que fueron llenos del Espíritu Santo, versículo 4, de este capítulo 2, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. El día de Pentecostés no puede ser duplicado. Fue un punto preciso de la historia que marcó un acontecimiento histórico. No podemos estar duplicando de ninguna manera, sino como tampoco podemos estar duplicando el nacimiento de Jesús. Cada Navidad fue un hecho histórico, especial, en un momento de la historia en que el Espíritu Santo vino en aquel lugar, en aquel momento. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. No es necesario pedirle que venga cada día o que venga de nuevo. Él ya está aquí, está con nosotros. El Espíritu de Dios está en el mundo hoy en día. No es algo que tenemos que estar pidiendo que venga el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo está aquí y en nosotros. Según la Escritura, les daban que hablasen, dice. Estos apóstoles eran de Galilea. No podían hablar otros idiomas, que no era el suyo. Pero, según se nos comenta aquí, dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y admirados, diciendo, ¿qué es esto que acontece? ¿No? Había llegado de otras partes para participar la gente, habían llegado de otros lugares, de sus nacionalidades,
para participar en la fiesta de Pentecostés. Y este es el motivo por el cual Jerusalén se encontraba lleno, repleto, de distintas nacionalidades, idiomas. Y dice que al oír esto un estruendo se junto a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Este estruendo, como decíamos al principio, este ruido, este tronar, este viento fuerte, se nos dice, se escuchó por toda Jerusalén. Por eso, ese puede ser el motivo por el cual se juntó mucha multitud para ver qué ocurría, qué pasaba, qué había sido aquel terremoto, aquel estruendo. Todos salieron para ver qué sucedía, de dónde había procedido aquel ruido. Ahora los que se juntaron allí estaban realmente confundidos, se nos dice. Porque no solamente que hablaban el idioma de su país, oían hablar el idioma de su país, sino también que cada persona oyó su propio dialecto. Se nos mencionan, pues no sé si unas 15 idiomas, dialectos que podían escuchar. Dice que hablaban en su lengua y por otro lado también se nos dice que ellos oían en su idioma. No sabemos dónde está el milagro. Si el milagro está en los apóstoles, en que hablaban realmente muchos idiomas a la vez, ¿no? O que el oído de ellos percibía su idioma. Pero la verdad es que existe el milagro, que tanto si hablaban en el idioma de ellos como si les oían hablar en su idioma, ellos les escuchaban. Fue un momento especial de la historia, un momento único de la historia, la venida del Espíritu Santo. Y el milagro, ni más ni menos que la predicación del Evangelio que seguidamente Pablo transmite pueda llegar a todos. Pedro transmite, pueda llegar a todos aquellos que estaban en Jerusalén en aquel momento, para poderlo divulgar donde fueran y fuesen. Estaban atónitos, dice, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? En el versículo 13 de este capítulo 2, dice que, pero otros, burlándose, decían, están ebrios, están borrachos. ¿Qué ocurre? Un ruido, un estruendo tremendo, y ahora oímos hablar. Esta gente está ebria, está borracha. Estaban atónitos en cierta medida. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no entendían lo que estaba ocurriendo. Entonces se nos menciona Pedro poniéndose en pie, versículo 14, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro tiene que aclarar, tiene que explicar el motivo de ese estruendo, de ese ruido, y al mismo tiempo cómo es que ellos les oían hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Estos no están ebrios, ya que no es la hora que corresponde a emborracharse, más claro. Pedro entonces les habló a los judíos usando la propia Escritura. Aprovecha ni más ni menos ese acontecimiento único de la historia, en el día de Pentecostés, para, buscando en la misma Escritura, lo que decía el profeta Joel. Dice, Pedro usó de la profecía como una respuesta a aquellos incrédulos, a aquellos que se burlaban de lo que estaba ocurriendo.
Pedro les pregunta, ¿por qué creéis que esto es raro? ¿Por qué creéis que esto es extraño? Pues bien, escucha lo que dijo el profeta Joel. En Joel podemos leer aquel texto que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y glorioso, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que Pedro dice, esto no es extraño, esto está profetizado, ¿qué ocurriría? ¿Qué acontecería? Usó el texto de las propias Escrituras para mostrarles que aquello que estaba ocurriendo no era extraño y que llegaría el día cuando la profecía de Joel se cumpliría. Y fue ese día, el día de Pentecostés, que se cumplía esa profecía. Los judíos estaban viendo lo que se profetizó hace muchos años. Y después Pedro continuó con el discurso. Él tenía un propósito a la hora de ponerse en pie y de hablarles. Él tenía un propósito muy claro, Pedro. Deja a un lado, en cierta medida, la profecía para ir directamente a lo que quería explicarles y decirles. Recordamos que está hablando a gente que conocía el Antiguo Testamento, y aunque nosotros queramos mirarlo con una perspectiva de 2000 y pico de años atrás, nos es difícil entenderlo. Esto simplemente aconteció en aquel día, el día de Pentecostés, el origen de la Iglesia. Y evidentemente, aunque estaba hablando a judíos, les dijo varones israelitas. Y ahora llega al tema principal que quería transmitirles. En este versículo 22, Pedro dice, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro quería llegar, ni más ni menos, a la resurrección de Cristo. Pedro estaba diciendo lo que había sucedido, aunque esto que había sucedido estaba en el programa de Dios. Pero ¿quién fue realmente el responsable de la crucifixión de Cristo? Quizá las autoridades religiosas que incitaron al pueblo, persuadieron a la multitud para que ésta promoviese aquel alboroto y gentío para crucificar a Jesús. Crucifícale. También manipularon en cierta medida al gobierno romano para que ejecutase a Jesús. Pedro estaba señalándoles a ellos mismos. Vosotros, les dice, vosotros, mis propios compatriotas, sois los que crucificasteis a Cristo. Estaba acusándoles. Pero realmente, ¿quién fue responsable de la muerte de Jesús? ¿Sabes quién fue responsable de la muerte de Jesús? Nosotros mismos. Aunque Pedro
en cierta medida, está responsabilizando al pueblo, a las autoridades, porque vosotros crucificasteis al Santo. Realmente los responsables de la muerte de Cristo somos nosotros, tú y yo. Yo también soy responsable de esa muerte. Fueron mis pecados, fueron tus pecados, porque Cristo murió en la cruz. Jesús mismo en el Evangelio San Juan, capítulo 10 y varios versículos, versículo 15, versículo 17, versículo 18, pronunció aquellas palabras: pongo mi vida por las ovejas. Yo pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Cristo murió por nosotros. Y el mensaje de Pedro es un mensaje directo, un mensaje claro, a aquellos israelitas que estaban escuchando en su propio idioma, en su propia lengua. Estaban escuchando ni más ni menos que ellos habían sido los responsables de la muerte de Cristo. Pero pasándolo a nuestra actualidad, en nuestro momento, podemos decir que nosotros somos responsables de la muerte de Cristo. Pedro se dirigió a hombres que estaban implicados directamente en ese complot de la crucifixión. Vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero, sin embargo, esta no fue la parte más importante de su mensaje. Le sigue diciendo que Dios lo levantó de los muertos. Dice, suelto los dolores de la muerte. Pedro predicó sobre la resurrección. Aquellos que no creían en la resurrección, aquellos que manifestaban que no existía la resurrección, tiene que decirles que Cristo, el Mesías, ha resucitado. Y este es el primer sermón que se produce como iglesia en el día de Pentecostés. El primer discurso de Pedro, hablando ni más ni menos de lo que Cristo padeció, murió y que Cristo resucitó. Este fue el principio de la iglesia. Este fue el inicio de Pentecostés. Ahora él concluye también con unas palabras muy directas para aquellos que estaban escuchando y, cómo no, muy directas para cada uno de nosotros. Concluye con este discurso, este mensaje, en el versículo 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Si oyes en cierta medida el mensaje de Cristo, de que Cristo ha muerto por tus pecados, de que Cristo ha muerto por mis pecados, la reacción de algunos de ellos, de muchos de ellos, que su corazón se compungió, se estremeció, fue sensible al mensaje, les dijeron, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el bautismo del Espíritu Santo, podríamos decir. Seréis regenerados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá a morar en vosotros y seréis sellados por el Espíritu Santo. Así que arrepentíos de vuestros pecados y bautícese. Y en esta mañana es un mensaje
que Pedro quiere también transmitir a cada uno de nosotros. El mensaje de que podamos reconocer nuestra condición y preguntarnos, ¿qué haremos? ¿Qué haré? ¿Qué haré yo? ¿Me arrepentiré? ¿O seguiré con mi vida? Con mi vida normal, tradicional y igual. Si Dios toca el corazón, si el Espíritu Santo toca nuestro corazón, debemos de arrepentirnos. Arrepentir de nuestros pecados. Arrepentir de nuestros pecados. Y seguidamente, el hecho de ser bautizado es notorio para que los demás conozcan y sepan aquello que hemos hecho en nuestro corazón. Así que el apóstol Pedro predicó su primer discurso, su primer mensaje. Y esta mañana no sé si por primera vez alguno de vosotros está escuchando ese primer mensaje de Pedro que hace 2000 años atrás. Si es así, tenemos la opción de arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, con el propósito de que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Como el Espíritu Santo vino de una forma especial, concreta, única, en ese día de Pentecostés, también puede venir en nuestra vida una forma única, para siempre, en cada uno de nosotros, para vivir con nosotros hasta el día de la redención, como dice su palabra. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra en nuestras vidas, nuestros corazones. Y como os he dicho antes, vais a ver las respuestas, no las copiéis. Mari Carmen ya me ha entregado su libro acabado por completo para corregirlo. Muy bien. Mirad, la primera del examen 2. El primer milagro que obró Pedro fue... No, el 2 no, hemos hecho el 1. Curar a un cojo. Bueno, lo hemos hecho en casa. Claro, pero no... Fue el 1, el examen 1. Ahora el examen 2. Está en el capítulo 3, versículo 11. El primer milagro de Pedro le dio, dice, la oportunidad de predicar el Evangelio. Amén. Cuando se le prohibió predicar en el nombre de Jesús, los discípulos, ¿qué hicieron? Dijeron que tenían que obedecer a Dios. Muy bien. Cuando Pedro y Juan fueron soltados de la cárcel, ¿qué pasó? Fueron a reunirse con los cristianos. Uno de los que vendieron y entregaron el dinero a los apóstoles fue Bernabé. Muy bien. El pecado de Ananías fue la mentira. Los milagros, ¿qué hacen? Solo convencen al que quiere. Y Pedro acusó a los sacerdotes de rechazar a Cristo y al Espíritu Santo. Y por último, bueno, hay uno más, pero el sabio Gamaliel dijo al concilio judío que dejasen en paz a los apóstoles. Y luego, de memoria, hay un versículo: y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo repetimos. Eso está en Hechos 4:12. Es un versículo para aprender de memoria. Dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Muy bien. Gracias.